Bienvenidos a este episodio muy especial del podcast Kaseha Formality and Reality. Hoy quiero compartir con vosotros un documento muy especial, la entrevista que realicé a mi maestro, el legendario Sensei Taiji Kase, el 27 de julio del año 2000, durante mi participación en el Gasoku Internacional de Andorra. Durante 5 días, karatecas de todo el mundo nos reunimos en un evento único, pero en esta ocasión tenía un significado aún más profundo. Fue el primero que impartió el Sensei Kase tras recuperarse del infarto sufrido en mayo de 1999. La entrevista tuvo lugar en el hotel de la organización, con la presencia de los Sensei Dirgen, Pascal Petrella y mi compañero de camino, el Sensei Frank Schubert. Con mi grabadora en mano, capté cada palabra de esta conversación, que más tarde fue transcrita y publicada en la revista Cinturón Negro Budo International en febrero de 2001 y en Shotokan Karate Magazine en noviembre del mismo año. Hoy, por primera vez, podrás escuchar en este podcast el relato de aquella entrevista, reviviendo una conversación con uno de los grandes maestros del karate. Acompáñame en este viaje al pasado y descubrámoslo juntos. Sensei, ¿podría hablarnos de cómo ha afrontado la práctica del karate tras su enfermedad? Una vez pasada la peor parte de la reanimación del infarto, tuve una gran sorpresa, ya que los doctores me dijeron que tenía mucha agua acumulada en los pulmones. Y no se lo explicaban. Decían que tenía que haberse acumulado durante muchos años, y eso lo hubiera notado. Sin embargo, yo nunca había tenido un problema serio de salud. En cuanto a mi recuperación, fue muy importante recordar la experiencia de Yoshitaka Funakoshi, el cual, aunque estaba enfermo y en la cama durante la mayor parte del día, al llegar la noche se ponía el karategi y estaba fuerte y dinámico, como si no le ocurriera nada. Por ello, durante mi recuperación me acordaba de esto y decidí aceptar el reto de demostrar que con el karate se pueden superar problemas, incluso los problemas de salud. Todo ello a pesar de que los doctores me recomendaron que dejara la práctica y enseñanza del karate, que lo abandonara por completo. En mi convalecencia también recordaba la experiencia del Sensei Shigeru Egami, otro de mis seniors, del cual también recibí clases. El Sensei Egami estuvo muy enfermo y sufrió varias intervenciones quirúrgicas, por lo que, entre otras cosas, respiraba con gran dificultad. Sin embargo, cuando daba clases con su asistente, el Sensei Takagi, Egami se recuperaba por momentos respirando de una forma especial y entonces decía: «Ok, ahora os voy a enseñar», y les dejaba atacar, haciéndoles unas defensas y contraataques muy rápidos y sobre todo muy contundentes. Al instante, estaba otra vez respirando mal y al cabo de un rato se recuperaba y decía: «Ok, ahora os voy a enseñar cómo se hace un suki». Se colocaba y hacía un suki magnífico. Es por esto que decidí aprender de mis seniors y poner a prueba lo mismo. Es decir, aunque no pueda estar siempre bien, el poder explosivo lo puedo mantener durante cortos espacios de tiempo, después recuperarme y así sucesivamente. ¿Cuáles fueron sus maestros de karate o los instructores de los que recibió clases? Nosotros éramos miembros del Shotokan Dojo y oficialmente el Shihan, maestro de más alto grado, era Gichin Funakoshi y el segundo Yoshitaka Funakoshi, su hijo. Otro de los instructores de los que recibí clases fue Henshin Hironishi, pero además asistíamos a las clases de karate de la universidad. La universidad invitaba una vez por semana y de manera oficial a diferentes instructores como Gichin Funakoshi, Yoshitaka, Hironishi, Kawata, Okuyama, Hayashi, Uemura, Kubota y otros. Por tanto, la enseñanza no es como normalmente se entiende, sino que nosotros recibíamos influencias de varios instructores. Por lo menos una vez a la semana teníamos un instructor invitado en la Universidad de Sensu. Usted nos ha hablado mucho del Sensei Tadao Okuyama, el cual tenemos entendido que fue una persona muy especial. Háblenos de él y de por qué le tienen tanta estima. Para hablar del Sensei Okuyama me remontaré a cuando las 5 universidades de Shotokan realizaban sus exámenes de Dan juntas. En estos exámenes se realizaba Kata, Kihon y Kihon Kumite,
y los instructores senior daban sus puntuaciones para calificarlos. Los aspirantes a examen hacían comité entre ellos y después del examen era costumbre que alguno de los senior hiciera comité con los aspirantes. Y ahí fue donde apareció el Sensei Yokuyama y tengo un recuerdo impresionante, porque atacaba con más velocidad y contundencia que los demás. Y los aspirantes a examen no podían ni reaccionar. No había forma de defender al Sensei Yokuyama. Cuando queríamos reaccionar ya lo teníamos encima con su puño en nuestra cara. Y todo el mundo quedaba alucinado con su impresionante nivel. En cuanto a los exámenes de Dan, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los primeros que nos examinamos de Sandan fuimos Shimamura, Yotaro Takagi y yo. Fue el primer examen en el que hicimos comité entre nosotros. En este examen, Motokuni Sugiura, que al día de la entrevista era instructor jefe de la JICA World Federation, aprobó el Shodan, o primer Dan. ¿Por qué cree que Yoshitaka Funakoshi influyó tanto en la evolución del karate Shotokan? Cuando me inicié en la práctica del karate, nuestros seniors nos decían que el Sensei Gichin Funakoshi fue el pionero del karate, pero también nos decían que la gran evolución, revolución y desarrollo del mismo fue llevada a cabo por su hijo Yoshitaka. Él hizo un karate más rápido, más fuerte y dinámico. El Sensei Yoshitaka buscaba la realidad, la eficacia, si realmente las técnicas funcionaban contra los ataques. Pero lo importante que hay que comprender es que la gran evolución del karate que trajo el Sensei Gichin Funakoshi de Okinawa hasta llegar al karate que hacía el Sensei Yoshitaka fue posible gracias al concepto de Owaza, técnica de recorrido largo, con la máxima velocidad y potencia. Sin embargo, no hemos de quedarnos en este concepto, pues lo realmente importante es dominar el Owaza para llegar a ser eficaces en Kowaza, o técnica de recorrido corto. El mismo Gichin Funakoshi llegó a expresar que Seite, cuando un brazo defiende y el otro contraataca, es importante, pero más todavía lo es el trabajo de gente, defensa y contraataque con el mismo brazo. Y gente está directamente relacionado con la práctica de Kowaza. Por lo anteriormente expuesto, se hace especialmente importante comprender el concepto de Owaza y cómo fue históricamente. Imaginemos que el desarrollo de un Suki sobre una distancia de 1 metro tardaba un tiempo X. Pues lo que hacía el Sensei Yoshitaka era aumentar la distancia progresivamente, por ejemplo, 2 o 3 metros, tratando de utilizar el mismo tiempo. Y por tanto, conseguir mucha más eficacia. De ahí surgió la importancia de la posición de Futodachi. En los tiempos de guerra, los antiguos samuráis daban mucha importancia a los movimientos realizados en Kowaza, técnicas de corto recorrido, buscando la inmediatez de la acción, pues se jugaban la vida en la distancia corta. Después, en tiempos de paz, se fueron ampliando progresivamente los recorridos de las técnicas, centrándose más en el trabajo de Owaza, o largo recorrido. Por ejemplo, en Kendo se realizaban técnicas de amplio recorrido, con el fin de desarrollar más los miembros y fortalecer el cuerpo. Sin embargo, este sistema de entrenamiento bien utilizado sirve para preparar la musculatura y después practicar en Kowaza con efectividad. En cuanto al trabajo de las posiciones, la especialidad de Funakoshi padre era el Kibadachi, y Yoshitaka lo observó, y fruto de sus experimentaciones surgió la posición de Futodachi, porque él basaba su método en las técnicas explosivas y de gran recorrido. Por este motivo, creó la posición de Futodachi, pues este tipo de técnicas realizadas desde posiciones como Zenkutsudachi pierden gran parte de su eficacia. Lo mismo ocurre con los diferentes tipos de desplazamientos. Desde Futodachi podemos desplazarnos y cambiar de dirección con la máxima velocidad y estabilidad, lo cual no ocurre con otras posiciones. Un ejemplo claro de la búsqueda de mayor distancia y profundidad lo tenemos en el Kata Enpi, cuando avanzamos con Suki mediante la secuencia de Fumikomi, Soeashi y realizamos un Gedan Suki y Soto Uke combinado. ¿Cuándo vio a Yoshitaka Funakoshi por primera vez? Fue en el año 1944. Aunque las clases para principiantes eran normalmente impartidas por el Sensei Hironishi, un día dio la clase un sensei diferente, al cual no conocía ni sabía quién era, y cuando pregunté, me dijeron que era Waka Sensei, el joven sensei, el hijo de Gichin Funakoshi. En esta clase, Yoshitaka Sensei nos enseñó cómo hacer maigeri despacio
y sin bajar la pierna al suelo, hacer yokogeri y sin recoger el yokogeri, hacer mawasigeri. Seguidamente nos dijo: ahora os mostraré cómo lo hacemos normalmente. E hizo las 3 patadas tan rápidamente y tan fuerte que aún recuerdo ver la luz blanca del pantalón del karategi y un ruido seco, como el de una tormenta. Todos nos quedamos impresionados. Cuando nuestros seniors nos enseñaban kata, nos contaban que cuando Yoshitaka Funakoshi hacía kata, los que le veían percibían una sensación especial, la tremenda impresión de un peligro inminente, y nos decían que así era como había que hacer los katas, de forma que los que observaban deben percibir y sentir una vibración de nuestra fuerza interior y determinación. Si los que observan no sienten nada, el kata no está bien realizado, es un kata forma, gimnasia o baile. En sus cursos siempre nos habla de la importancia de la respiración y del hara. ¿Qué más puede decirnos sobre este aspecto? La importancia del hara, punto situado a unos 3 centímetros por debajo del ombligo, en el budo tiene 2 orígenes. Por un lado está la meditación zen. En el zen se descubrió que después de la respiración ordinaria o pectoral a nivel de los pulmones, había un método para bajar el aire mediante la respiración hacia el centro del cuerpo, hasta el hara. Esto daba una mayor estabilidad y más facilidad para controlar el interior del cuerpo y los movimientos mejoraban notablemente. Por otro lado estaban los samuráis, y algunos experimentaron que si en lugar de utilizar la fuerza muscular de los hombros, se utilizaba un asentamiento más abajo, hacia el hara, las técnicas eran más eficaces y con más posibilidades de tener éxito. Y como ya existía el kendo, jiu-jitsu y otras artes del budo en Japón, poco a poco también se consiguió este camino en el karate-do. Para ello, se utilizó la respiración de esta forma: comprimir el aire hacia el hara, mantenerlo ahí comprimido y utilizar esta energía extra en forma de fuerza explosiva para la realización de las técnicas. Respirar correctamente hacia el hara y hacer esta compresión permite generar fuerza explosiva imprescindible, por ejemplo, en los Sanbonsuki, Sandansuki o los trabajos de Gente, técnicas seguidas con el mismo brazo, los cuales no se podrían realizar con efectividad con una respiración a nivel del pecho, ni con la fuerza muscular de los hombros. La máxima eficacia solo es posible con la fuerza explosiva que genera la respiración, el asentamiento y la compresión en el hara. En alguna ocasión nos ha hablado de conceptos importantísimos y a su vez desconocidos como el toate. ¿Puede darnos una sencilla explicación del mismo? Toate significa tocar sin tocar físicamente. Un ejemplo para iniciarse en esta capacidad es cuando bloqueamos al atacante contundentemente con mucha energía en el inicio del ataque y durante muchas veces, repeticiones y repeticiones, con gran concentración y la respiración adecuada. Luego, una de las veces no se le bloquea, pero él sí percibe como si lo hubiéramos bloqueado y no ataca, se queda indeciso. Esto es un ejemplo de iniciación en lo que se llama toate, pero después hay mucho más, y solamente muy pocos como el Sensei Gami o Yoshitaka llegaron a profundizar en este aspecto. Referente a este aspecto del toate a un nivel muy superior, en alguna ocasión el maestro nos contó que en la antigüedad algunos maestros de budo o samuráis eran capaces de paralizar a pequeños pájaros o murciélagos sin tocarlos. Simplemente dirigían su intención hacia ellos y enfocándolos con su mirada, respiración o kiai, lograban paralizarlos por un momento, justo lo suficiente para poder ensartarlos con su lanza. ¿Qué aspectos de la práctica del budo resaltaría por ser de gran relevancia? Uno de los aspectos más importantes en la práctica de cualquier arte del budo son las repeticiones de técnicas o combinaciones. Pero estas no deben realizarse de cualquier forma. Por ejemplo, cuando alguien repite muchas veces una determinada técnica o movimiento, 500, 1000 o 10.000 repeticiones de un suki, golpe directo de puño, debe mirar hacia adentro y percibir sus sensaciones, pues seguramente solo 2 o 3 de los suki han sido correctos. Velocidad, potencia, asentamiento, en resumen, eficaces. Y solo estas 2 o 3 repeticiones son las más importantes, las que debemos recordar. Por ello, hay que estar muy receptivos y así sentir el momento en el que ha salido bien. Mirar hacia adentro y grabar esa sensación en la mente y el cuerpo. Luego hay que preguntarse,
¿por qué en este momento me ha salido mejor que otras veces? Y este es el salto de lo cuantitativo, cantidad, a lo cualitativo, calidad. Esto es lo verdaderamente importante en el proceso de aprendizaje, cómo pasar de un nivel a otro. La próxima vez que practiques esa u otra técnica, debes intentar recordar esas sensaciones para que en sucesivas ocasiones las técnicas sean realizadas con esta sensación. De esta forma, a lo mejor con tan solo 100 repeticiones ya salen 2 o 3 bien, y así cada vez se avanza más rápido y puedes trasladar las sensaciones correctas y buenas a mayor número de técnicas. Esta es una de las claves para avanzar. Lo que no es suficiente es realizar durante 30, 40 o 50 años siempre el mismo entrenamiento, miles de repeticiones sin percibir o darse cuenta de qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, sin mejorar la calidad de nuestras técnicas y confiando exclusivamente en las repeticiones. Esto no es suficiente. Hay que buscar cuál ha sido la técnica correcta, cómo la has sentido y trabajar con esa sensación. ¿Cree que el Karate-Do o el Budo en general tienen algunos componentes misteriosos o solo accesibles a unos pocos? No, lo que ocurre es que en la práctica correcta del Budo hay que recorrer un camino muy largo, en el cual yo mismo he llegado a muchas cosas, mientras que de otras siento que estoy cerca, las noto, pero aún no he llegado. Por este motivo, cualquier persona puede avanzar en Budo siempre y cuando siga el camino correcto, para pasar de un nivel al siguiente. Esto es realmente lo que marca la diferencia entre unos y otros practicantes, pues lo realmente importante no son los años de práctica, sino la práctica correcta durante esos años. Esta es la única forma de progresar hacia un karate más avanzado. Por ello, cuando me preguntan que por qué practicamos tantas técnicas tantas veces y cada vez más fuerte, respondo que el motivo es porque, experimentando con las sensaciones en los ataques y buscando cada vez más contundencia, nos permite hacer cada vez nuestras defensas más fuertes. Esto es debido a que cuando nosotros conseguimos un ataque más fuerte, a la vez y con sinceridad, hemos de preguntarnos si podríamos enfrentarnos a un ataque así de rápido y contundente. Por último, ¿qué consejo nos daría a todos los karatecas? Mi consejo para los practicantes de Karate-Do es muy sencillo, y es que hay que fijarse bien en lo que dijo Gichin Funakoshi. Karate ni senten así. En karate no existe el primer ataque. Y este concepto hay que comprenderlo de una manera muy profunda, tanto a nivel mental como técnico. Hay que hacer que el posible agresor comprenda mentalmente que es mejor para él que no ataque, que lo sienta y acepte. Este es el verdadero sentido de esta máxima, que el oponente desista de su primer ataque y así no se produzca la agresión.